Bueno, le damos gracias a Dios por estar un día más en su casa, o sea, en mi casa, pero en la casa de Dios. Estar cada uno de los que estamos del otro lado conectados para un nuevo servicio, para un nuevo mensaje de parte del corazón de Dios, y creemos que es un tiempo muy bueno el que estamos viviendo, depende del punto de vista donde lo mires. Algunos podrían decir, bueno, no puede ser tan bueno porque no nos podemos congregar, no podemos estar todos juntos. Pero la realidad es que hoy por hoy, a través de este sistema, en cada casa hay un altar, hay un lugar donde se escucha palabra de Dios y donde se puede adorar a Dios. Estamos felices de poder hacerlo de esta manera, de poder hacerlo en vivo. Habíamos adoptado por ahí otra forma de hacerlo grabado y demás, porque bueno, internet a veces anda bien, a veces anda mal y demás. Pero nos hace sentir más juntos, estar en vivo y bueno, ver los comentarios. Un poco distrae, pero es lindo estar todos juntos, la iglesia toda junta, Jesús Río de Poder, todos juntos. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, cada vez falta menos para poder estar todos juntos en el culto, cada vez falta menos para poder volver a la actividad como la teníamos antes, para estar con el grupo de teatro, para estar con el grupo de jóvenes todos juntos, para estar con el grupo de adolescentes todos juntos, los armiños, el grupo de hombres, las mujeres, las vintage, las apasionadas. Tenemos diferentes grupos, y el grupo de los niños, que bueno, le estamos buscando un nombre, porque el nombre que tenía ya quedó en el pasado y ahora vamos a buscarle un nuevo nombre. Pero bueno, son los chicos del merendero que están los sábados, y todos extrañamos la actividad. Pero cuando volvamos a la actividad, ya no vamos a ser nunca más los mismos. El mundo no va a ser el mismo, la sociedad no va a ser la misma. Y nosotros nos preparamos para eso, para un mundo diferente, para una sociedad diferente y para una iglesia diferente. No podemos ser las mismas personas e encarar la vida de la misma manera después de la crisis, podemos decir, una de las últimas crisis más grandes de la historia, o de la historia reciente, de los últimos 50, 60, 70 años, 80. Entonces tiene que haber una reestructuración en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene que haber una reestructuración general, ¿sí? Y en eso también nosotros estamos preparándonos y trabajando como iglesia. El otro día tuvimos la oportunidad de hacer una conferencia con el grupo de obreros, que nos ayuda un montón y siempre están ahí trabajando, y bueno, ellos también van a empezar a hacer algunas cositas en la página, van a seguir con las reflexiones y demás, y eso nos encanta porque creemos que es necesario. Nosotros necesitamos esas reflexiones que traían los obreros, las deseamos, las necesitamos, y nos hacen muy bien. Y por algún tiempo, porque no podíamos, no teníamos por ahí la sabiduría para generar que esas reflexiones entren dentro de la internet en un espacio ordenado, por algún tiempo no estuvieron, pero ya lo solucionamos y ahora van a volver a estar. Hoy tenemos un mensaje muy, muy particular, muy puntual, y muy nuestro, por así decirlo, muy, muy de la gente que ama a Dios y que quiere todo el tiempo buscar algo diferente para con Dios. Es un mensaje de esos en los cuales nos vamos a sentir identificados totalmente, simplemente porque el centro va a ser Cristo, y cuando el centro es Jesús, es imposible no sentirse identificado, porque tiene que ver con nuestro diario caminar. Nosotros vamos a comprar y ahí está Él, y en las diferentes situaciones que la vida nos va poniendo, siempre está Él. Y entonces el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver también con
con lo nuestro, con nuestra vida cristiana y con nuestro diario caminar, ¿sí? Bueno, voy leyendo algunos mensajes y de la gente que se va conectando, me pone muy, muy contento, muy feliz ver a mi gente. Yo le doy gracias a Dios porque la realidad es que los mensajes se vieron mucha gente que no conocemos y eso es bueno, pero yo cuando veo a mi gente, a los míos, a los de mi casa, a los de mi familia, cuando digo mi casa digo la iglesia, es algo especial, es algo diferente, no cambiaría que lo vean muchas más personas y que la gente de mi iglesia no lo vea. Para mí son especiales y hay algo muy, muy particular con cada uno de los que, bueno, se congregan y la verdad me hace sentir muy, muy bendecido de congregarme donde me congrego, en Jesús Río de Poder. Y bueno, nada, es para mí importante que cada uno de los que está del otro lado esté, valga la redundancia, y que podamos mandarnos algunos corazoncitos o poner algunas frases ahí, sin distraernos de lo que Dios nos va a hablar, pero sí queremos que es necesario conectarnos, o sea, que la familia esté ahí, que está, bueno, mis hijos escuchando el mensaje y todos juntos levantamos un altar para el Señor en casa y cada uno de nuestras casas también lo hacemos. Eso no tiene comparación. ¿Qué virus va a impedir de que eso suceda? Ninguno. Nada, absolutamente nada puede impedir de que nosotros sigamos sonriendo y sigamos transmitiendo a Cristo. No hay. Por ahí uno que sigue trabajando, yo tengo la oportunidad de seguir trabajando como pastor de la iglesia, haciendo algunas visitas y demás. Los que tenemos la oportunidad de seguir trabajando, vemos de que en algunos lugares o en algunos sectores hay mucha depresión, mucha incertidumbre por lo que está pasando y por lo que va a venir después, cómo va a quedar el país a nivel económico, cómo va a quedar mi vida a nivel económico, si por ahí no estoy cobrando, o estoy cobrando la mitad, o estoy cobrando menos, y hay mucha incertidumbre, pero para los que confiamos en Dios, entendemos y creemos que todo ayuda bien, y literalmente cuando pensamos en Dios, en nuestra soledad, cuando pensamos en Jesús, en la soledad de nuestra casa, simplemente lo único que podemos hacer es sonreír, porque eso es lo que Él provoca, una felicidad espontánea, un gozo espontáneo que no tiene comparación, y que no hay nada que eso que pueda borrar eso, que pueda ni siquiera apañarlo o que se pueda ver borroso. No hay nada, simplemente es algo que se te sale y de esto vamos a hablar el próximo culto, pero bueno, hoy voy a arrancar con el mensaje que tiene que ver básicamente con, ya lo había adelantado, con nuestro diario caminar, con nuestra vida cristiana, y tiene que ver con esas pequeñas cosas que a veces no nos detenemos a pensar. Vamos a hablar de una persona que estaba en la iglesia, vamos a hablar de una persona que se estaba congregando, que estaba liderando. Ahora lo vamos a ver en la Biblia, no es nadie en nuestra iglesia, ni una persona que nosotros podamos conocer, sí que está en la Biblia. Una persona que era muy estimada por el apóstol Pablo y que era un líder que estaba bien y que de repente hay un conflicto como lo tenemos nosotros generalmente. Por eso a veces la gente dice, bueno, pero vos vas a la iglesia y seguís haciendo esto mal, o vas a la iglesia y esto no te va bien, o lo otro te falló, o tenés esto, o tenés lo otro. Vimos el culto pasado lo que era caminar con Dios, y muchas de esas cosas tienen que ver con errar el camino, con pedir perdón, arrepentirse, con volver a fallarle a Dios. Todo eso tiene que ver con nuestro caminar con Dios, y es válido y está bien así, porque así nos gusta y así es el camino del Señor, y eso es caminar con Dios. Pero vamos a hablar de una persona que sí caminaba con Dios, pero que había algo en su familia que no estaba bien, o por lo menos con un integrante de su familia, ¿sí?
yo quiero que abramos la Biblia en el libro de Filemón. Es un libro que solamente tiene un capítulo y que tiene 25 versículos, nada más, ¿sí? Es uno de los más cortitos de la Biblia, pero vamos a ir rapidito y vamos a ver algo que estamos convencidos que Dios nos quiere hablar, y todavía más en este tiempo, ¿sí? Porque en este tiempo de cuarentena pasan dos cosas. Primero, nos vamos conociendo más en familia. ¿Por qué? Porque antes por ahí uno trabajaba por un lado, el otro trabajaba por otro, y quizás nos veíamos a la noche y ya está. Pero ahora por ahí ninguno podemos trabajar y vemos, bueno, a mi hijo lo veo todo el día, a mi esposa lo veo todo el día, a mi esposo ya no lo aguanto más, y bueno, nos vamos como descubriendo o redescubriendo otra vez, y hay veces que eso puede ser para mejor y hay veces que puede ser para peor. Y generalmente los conflictos más grandes nacen en la familia, nacen en la gente que supuestamente tendría que estar ahí para defendernos y no nos defendió, y no solamente que no nos defendió, sino que hizo que las cosas se empeoren. A mi papá, mi mamá, un hermano, un tío, un abuelo que tenía que estar ahí para cuidarme, para defenderme, y no lo hizo. O tenía que estar ahí para responder por mí y no lo hizo. Y esa sensación de rechazo o de abandono nos acompaña por el resto de los días si nosotros no permitimos que Dios trabaje en eso, ¿sí? Vamos al libro de Filemón. Les comento la historia para que no sea tan largo. Filemón era un líder de la iglesia y en un momento el apóstol Pablo le escribe una carta. Pablo estaba prisionero y le escribe una carta y le dice: te voy a enviar de vuelta a Onésimo. Primero lo halaga, por así decirlo, y le dice todas las cosas buenas que él hace. Dice: yo sé y estoy agradecido y estamos felices de que estés liderando la iglesia y que trabajás fervientemente en esto y en lo otro, pero te envío junto con la carta a Onésimo. Yo sé, dice el apóstol Pablo, que en algún tiempo él te falló y que hubo ahí algunas cositas que no estuvieron bien, pero ahora a mí me es muy útil y a vos también te va a ser muy útil. Si yo pudiera me lo quedaría, dice el apóstol Pablo, para que me sirva a mí en mis prisiones, pero no, corresponde que yo te lo envíe. Y Onésimo era esclavo de Filemón. Se cree que él se escapó, se fue, y no solamente que era esclavo, sino que era hermano de Filemón. Ahora lo vamos a ver por la palabra, por la Biblia. Entonces, esos conflictos familiares, se cree que Filemón era amo de Onésimo, y que Onésimo le robó o le falló en algo grave, y él se fue. En ese momento se encuentra con Pablo le predica el evangelio y se convierte Onésimo, pero ya la macana estaba hecha, por así decirlo. Y bueno, Pablo le manda una carta de recomendación, que es la carta de Filemón. Se la manda a Filemón pidiéndole por Onésimo, ¿sí? Pero miren lo que dice. Vamos a leer a partir, ya más o menos entramos en tema. Vamos a leer a partir del versículo 15. Dice: porque quizás para esto se apartó de ti en algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya sea como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para ti, pero cuanto más, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Estaba diciendo que era esclavo, dice, pero no lo reciba ya como esclavo, recibilo como mucho más. Y para mí es mucho, dice el apóstol Pablo, pero más para vos, Filemón, que no solamente es hermano en Cristo, sino que también es hermano de sangre. Dice el 17: así que si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. El apóstol Pablo lo que le plantea es: si vos crees que yo te fui útil y que soy tu compañero de milicia en la carrera en Cristo Jesús, recibile como a mí. No le tengas en cuenta lo que él hizo, recibile como si la deuda fuese mía, dice el apóstol Pablo. Y después en el 18 lo dice literal: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y cuando nosotros vamos caminando por la vida, y realmente hay gente que
que se las manda y hace macanas muy, muy feas, que de repente a nosotros nos cambian literalmente la vida. Una ausencia, la ausencia de un papá, de una mamá, te cambia el pensamiento para siempre. La ausencia de alguien que tenía que estar y que no estuvo, la ausencia de alguien que tenía que defenderte y no te defendió, te cambia para siempre. La gente de alguien, el accionar de alguien que tenía que obrar para bien y obró para mal, ya sea un líder espiritual, un pastor o quien sea, te marca. Y vos podés estar sirviendo a Dios, y vos podés estar liderando en tu iglesia, podés ser una persona de influencia, pero te marca. Y está todo bien, hasta que un momento uno lee una carta como la de Filemón y la palabra de Dios empieza como a hacer algo dentro mío y me doy cuenta que no está todo bien, de que hay algo que no sanó Jesús. Y si Él no lo sanó es porque yo no se lo permití, quizás no quise que entre en esa área, porque me duele, porque ni siquiera la quiero recordar, o simplemente porque me olvidé como un mecanismo de defensa y no quiero volver a tocar el tema. Pero acá está Pablo, como esos encuentros raros que hace el Señor. Estaba Onésimo huyendo de Filemón y se va a otra ciudad, y en esa ciudad estaba Pablo predicando y le predica y se convierte. Y ahora es el apóstol Pablo que está recomendando a Filemón, a su hermano, que hizo lo que no debía. Y en este caso nosotros podemos decir, bueno, hay que perdonarlo y ya está. Se supone que Filemón era un líder de la iglesia, se supone que Filemón es alguien crecido en la fe. Y no importa si sos crecido en la fe o no, hay cosas que duelen, que lastiman y que necesariamente Dios tiene que sanar, porque si no, no vamos a estar completos. Y el apóstol Pablo se pone en un lugar como el de Cristo y dice, si en algo te falló, ponelo a mi cuenta, poné esa carga sobre mí, porque necesariamente tengo que decirte que tú también te me debes a mí, pero yo lo voy a pagar, yo me voy a hacer cargo de esto. Y cuando nosotros leemos eso, es tan conmovedor lo que el apóstol Pablo dice y lo que el apóstol Pablo hace por una persona que ama, que de hecho él dice, yo lo engendré en mis prisiones, es hijo mío, Onésimo. Y no era que literalmente era hijo de Pablo, sino que en el espíritu dice, es mi hijo y te pido que lo recibas así. Y si hay algo que te debe, ponelo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y cuando nosotros no podemos soltar ciertas cosas que tienen que ver por ahí con un pasado reciente, con un pasado lejano o con el presente también, cuando nosotros no podemos soltar, Cristo viene y nos habla como el apóstol Pablo y nos dice literalmente, si hay algo que está mal con tu papá, con tu mamá, si hay algo que no resolviste, si crees que ese tiempo que pasó no lo vas a poder recuperar, si crees que la persona que te dañó puede pedirte perdón, pero nunca más va a poder devolverte lo que te sacó, porque por ahí lo que te sacó es la fe, es el tiempo, es la confianza. Por ahí lo que se destruye no se vuelve a reconstruir y vuelve a hacer lo mismo otra vez, nunca más. Y todo eso, dice el Señor, yo lo entiendo y seguramente que tenés razón, pero todo eso malo, toda esa carga que generás, dice Cristo Jesús, ponelo a mi cuenta, ponelo a mi cuenta. Si vos crees que yo soy tu compañero, si vos crees que yo soy tu amigo, dice Jesús, ponelo a mi cuenta, porque yo quiero pagar por el error de otro, porque ciertamente tú también te me debes a mí, dice el Señor. Y cuando nosotros leemos esto y vemos y hacemos un análisis personal por dentro, vuelvo a repetir, más allá del cargo que tengas, si sos líder o no, nosotros decimos, no me debes nada, Señor. Al contrario, es verdad, yo te debo mucho y lo que, si yo soy Filemón, lo que me haya hecho Onésimo no es nada a lo que yo te hice a vos y al precio que pagaste en la cruz por mí. Y el apóstol Pablo deja ver eso. Dice, bueno, recibílo no como si fuese Onésimo, sino como si fuese yo, el apóstol Pablo. Y el Señor nos dice, no pienses en él
como si fuese esa persona que te dañó. Pensá como que es una persona que se equivoca y recibilo como me recibirías a mí. La pregunta es si cuando veamos al Señor cara a cara, como dice el libro de Juan, tal cual como Él es, nosotros vamos a hacerle algún reproche o algo. Seguramente que no. Seguramente que vamos a querer abrazarlo, besarlo, tocarlo, vamos a querer disfrutarlo, y los reproches quedarán para otro momento. Pero no va a haber reproche porque amamos a Dios, amamos a Jesús y queremos lo mejor para Él. Y lo que Jesús dice es recibirlo como me recibirías a mí, con ese entusiasmo, con esa gracia que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede cuantificar, porque la gracia de Dios tiene eso, de que no se puede cuantificar. Recibilo como a mí. De hecho, en un momento Jesús dice, me fueron a ver a la cárcel, dice, me dieron de comer cuando estaba hambriento, me dieron ropa cuando estaba muerto de frío, me atendieron y me sirvieron. Y las personas le dijeron, Señor, nunca hicimos eso. Sí, dice Jesús, lo hicieron, porque en cuanto lo hicieron por algunos de estos pequeños, me lo hicieron a mí, porque yo vivo en ellos y porque yo soy uno con cada uno de ellos. Entonces, si se lo hicieron a uno de estos, mis pequeños, también me lo hicieron a mí. Y pensar de que podemos de alguna manera perdonar a un hermano y que se lo estemos haciendo a Dios, de que tratemos de resolver un conflicto lo antes posible y que se lo estemos haciendo a Él, es bárbaro, es bueno, es extraordinario. Es el único motor que a nosotros nos lleva todo el tiempo a recibir la gracia de Dios y a querer compartirla, simplemente porque nos sentimos en deuda. Y literalmente le debemos mucho a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ponelo a mi cuenta que yo lo voy a pagar, para no decirte que tú también te me debes a mí. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra y estamos prestos a que Dios nos transforme, nos cambie, literalmente el corazón se nos despedaza, porque pensar de que le vamos a cobrar algo a Jesús después de todo lo que Él hizo por nosotros nos hace reaccionar y decir, Señor, tenés razón, ya están las cuentas arregladas, quiero perdonar a esa persona, quiero hacer las paces, y por ahí la relación no vuelva a ser la misma, por ahí sí, pero si pensamos en Cristo Jesús, ¿cuál es el problema? La relación tiene no que ser la misma, sino mejor. Y el Señor dice, quizá para esto pasó lo que pasó, para que ahora lo recibas para siempre. Quizás Él te robó, o te engañó, o te estafó, o te traicionó, para que Él huya de la ciudad, para que se encuentre conmigo, dice el apóstol Pablo, para que yo pueda contarle del plan de salvación, Él se convierta, y ahora lo recibas para siempre. Y el Señor lo que nos viene a decir es que esas relaciones que parecían que por mucho tiempo estuvieron afectadas por algo que pasó, el Señor dice, en realidad fue todo un plan para que lo recibas para siempre. Y Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere restaurar tus relaciones interpersonales, más que nada con los de tu casa, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Nunca es tarde para el Señor y el Señor lo quiere hacer. Estoy plenamente convencido que en esta cuarentena, que en esta pandemia que estamos viviendo, Dios trabajó mucho en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en los sentimientos, y ahí el Señor viene a decir de que va a profundizar la obra y que la va a completar. Y aunque alguien pueda decir, bueno, pero el tiempo que ya perdí no lo voy a recuperar, eso es mentira, porque el gozo que Dios nos va a permitir disfrutar en este tiempo va de alguna manera a ser como esa recompensa de todo el tiempo que no lo hemos disfrutado. Pero dice el Señor, con un corazón como el de Pablo, con un corazón como el de Onésimo, que quizás en algún momento se sintió molesto, pero que entendió y dijo, yo lo voy a recibir, y ahora lo voy a recibir para siempre, porque hubo una conexión divina que trabajó en su corazón y trabajó en mi corazón. Y no podemos olvidarnos de que Filemón era un líder,
de la iglesia, un hombre respetado, un hombre que era dedicado a las cosas de Dios, igual tenía este problema. Y nosotros, a los que amamos a Dios y los que tenemos la oportunidad de liderar algún grupo, también necesitamos de que Dios sane parte de nuestro corazón y parte de nuestra historia para dar un mejor servicio a Él. Y si yo lo necesito, yo lo quiero. No tengo por qué andar escondiendo nada de, bueno, yo esas cosas ya las resolví y demás, sino que simplemente si lo necesito, lo quiero. Y creo que lo necesito, si no Dios no nos estaría hablando hoy. Y realmente lo quiero. Y si vos lo querés del otro lado también, yo te invito a que pienses en esa persona o en esa situación que por ahí te trae cierto conflicto y que pongas a otra persona ahí al lado, que es Jesús. Yo voy a orar por vos y por mí y Dios va a hacer algo extraordinario. Es el tiempo en donde Dios va a unir a la familia y no para dividir, sino que Dios va a unir, pero no una unión de una cercanía porque estamos en cuarentena, sino una conexión espiritual y emocional como nunca antes tuvimos con esa persona que amamos y que necesitamos estar cerca. Dios lo va a hacer, yo lo creo, y vamos a orar para que esta palabra pueda entrar en nosotros, porque a veces estamos como Filemón y a veces estamos como Onésimo, que necesitamos que alguien nos perdone y nos reciba. Y a veces también estamos en el lugar del apóstol Pablo, siendo ahí de un intermediario, y cualquier situación o cualquier posición sea en la que estamos, necesitamos que esté el factor Dios. Necesitamos que Dios esté ahí, necesitamos que la gracia esté ahí, necesitamos que el sacrificio de Cristo Jesús esté ahí. Así que vamos a orar para que Dios haga que esta palabra se cumpla en nosotros y la podemos llevar a la práctica. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Verdaderamente queremos que esta palabra, sea que estemos en el lugar de Filemón o en el lugar de Onésimo, Señor, que esta palabra pueda hacerse vida en mí y que no quede como un mensaje más, sino que yo pueda entrelazar tu amor, tu misericordia y tu gracia, Señor, con las personas que no estoy teniendo la relación que yo quiero y que tú quieres, que la podamos entrelazar, tu amor, tu misericordia y tu gracia, porque a veces la recibimos y a veces es necesario que lo podamos compartir. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por un culto más en tu presencia, y como siempre, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta acá el mensaje de hoy. Vuelvo a repetir, gracias a todo Jesús Río de Poder que se conectó, y si la palabra te fue de bendición, ahí lo puedes compartir con tus amigos ahí en el Facebook, pero lo fundamental es que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiso hablar hoy, que no es tarea fácil cuando hay sentimientos o relaciones que están quebradas de hace años y que nosotros decimos nunca más vamos a ser los mismos ni el tiempo va a volver para atrás. Pero entendemos de que Dios puede hacer una obra tan extraordinaria que todo el tiempo que nosotros lo contamos como perdido, en algún momento digamos, en realidad fue para esto, es para que ahora lo reciba, como el apóstol Pablo le dijo a Filemón, para que ahora lo recibas para siempre y que nunca más se rompa. Le damos gracias a Dios, gracias por estar del otro lado. Vuelvo a repetir, te invito a que lo puedas compartir con tus seres queridos y con los amigos del Facebook, y que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles 20-30 horas otra vez, seguramente con alabanza, adoración y con un video. Nos vemos y que Dios te bendiga.